Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estoy contento una vez más de compartir contigo la palabra de Dios. Como siempre, te saluda tu amigo hermano Daniel Vaca. Estoy aquí para estudiar la palabra del Señor contigo en nuestro programa Evangelio, un estilo de vida. Acá en Florida son exactamente las 6:05 de la tarde. Allá en Ecuador tienen que ser las 5:05 de la tarde y donde nos puedan estar viendo en el horario que tú te encuentres, ten presente que en este tiempo, en este horario, nosotros estamos llevando estos temas de estudio de la palabra de Dios que llegan al corazón, que llegan al alma, nos ayudan a mirar al cielo, a volver a mirar a Cristo, preparándonos para el día glorioso que Él venga por nosotros. Y el día de hoy yo voy a compartir con ustedes un pasaje bíblico en el libro de Hebreos capítulo 10 del verso 34 al verso 39 y el tema del día de hoy es paciencia, constancia y perseverancia. Paciencia, constancia y perseverancia. Porque es un tema en el cual nosotros vamos a adentrarnos porque queremos nosotros enfocarnos en lo que yo te decía que es la serie que estamos llevando desde el mes anterior, El Rey volverá. Cristo viene otra vez, viene por ti, viene por mí, y mientras nosotros estamos en esta tierra tenemos que ser portaestandartes de Él, embajadores de Cristo, seguir mirando al cielo, anhelando su venida, pero viviendo la palabra de Dios. Por eso este programa se llama Evangelio, un estilo de vida. Entonces, paciencia, constancia y perseverancia. Estamos en una generación que camina aceleradamente. Esta es la generación de la comida instantánea, es la generación del acceso instantáneo, es la generación de la comunicación y la información instantánea con la inteligencia artificial. Nosotros nos hemos olvidado en esta generación de esa gran virtud que es la paciencia, de esa gran virtud que es la constancia, que es la perseverancia. Ahora todo es inmediato, ahora todo ocurre de una manera rápida. Antes nosotros teníamos que ir a un libro para entender o ver dónde estaba tal o cual país en el mapamundi, teníamos que ir a un libro, a una enciclopedia, para enterarnos de las noticias, teníamos que esperar al periódico en papel hasta el siguiente día. No, ahora nosotros podemos ir directamente a nuestras computadoras o al teléfono o consultarle a Alexa, consultarle a la inteligencia artificial qué está pasando en este preciso instante y tenemos la información de primera mano o la tenemos con inmediatez. Esta generación instantánea, esta generación en la cual estamos ahora nosotros y que somos parte, donde todo es tan acelerado, tan rápido, ha olvidado algo tan importante que es la paciencia. Ha descuidado algo tan importante que es la constancia, la perseverancia. Yo escuchaba en una ocasión a un predicador que decía, ahora los ministerios son de microondas o de microwave. Él decía, ¿por qué? Porque como cuando uno pone o el niño está pequeño, yo me recuerdo a mis hijos, estaba chiquito y tenía hambre y había que hacerle el biberón. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo más rápido. Cogíamos, preparábamos el biberón, lo poníamos en el microondas, estaba caliente, lo poníamos en el biberón y le dábamos al niño. Era rápido, es rápido. Pero en el ministerio, en el llamado, en la vida cristiana, las cosas no se dan a nuestro tiempo, se dan al tiempo que el Señor ha determinado, se dan al tiempo que Jesús, que nuestro Dios ha preparado. Mira, dicen que uno de los mayores y mejores atributos que una persona puede tener es la paciencia, porque eso demuestra que esa persona tiene madurez y eso demuestra el carácter de esa persona. En una ocasión yo estaba compartiendo contigo cuando transmitíamos a través de Radio Universo 1420 y también nosotros lo hacíamos, reposteábamos aquí en nuestra página de Facebook de Tiempo de Dios Ministries. eh, yo te hablaba sobre la identidad, sobre el carácter, sobre la personalidad nuestra como cristianos. Mira, dice que la paciencia demuestra el carácter de una persona. No sé, ¿será que estamos en una generación falta de carácter, falta de identidad? Y ciertamente es así. Estamos viviendo una crisis de identidad, no solo en la iglesia cristiana, sino en la sociedad a nivel cultural. Lo que vimos ahora recientemente sobre los Terians y todo esto, eh, jóvenes que dicen tener un espíritu animal y dicen ser ese animal
y no saben con qué identificarse porque eso va a pasar, aunque esta corriente de pensamiento o esta corriente que se esparció en este tiempo no es nueva, venía desde los años 90 esta corriente de los Terians. Pero van tomando fuerza, van tomando auge. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, viviendo un tiempo en el cual hemos perdido esa virtud. Hemos perdido ese valor, la paciencia, la constancia, la perseverancia. Esta generación necesita de una u otra manera asentarse una vez más, reflexionar, pensar y mirar nuevamente al Señor Jesús. Seas cristiano o no seas cristiano, hay un Dios en los cielos, Jehová Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, como dice el libro de Génesis, y tiene el control y dominio de todas las cosas. Pero mira, aquí la palabra de Dios nos está alentando a ser pacientes en Hebreos capítulo 10, del verso 34 al verso 39. Nos está alentando a ser pacientes, ya que la paciencia, dice la palabra de Dios, es necesaria para que haciendo la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Si tú eres paciente, si tú eres constante y eres perseverante, vas a alcanzar los objetivos que tú tengas, sea en tu vida familiar, en tu vida profesional, en tu vida amorosa, social y en tu vida espiritual por sobre todas las cosas. Tienes que ser paciente, tienes que ser perseverante. Yo me acordaba que mi mamá me decía a mí en una ocasión, porque mi hermano hacía algo, mi hermano tiene 27 años, yo tengo 37 años, soy 10 años mayor que él. Y él hacía algo y decía, bueno, no resultó, iba para otra cosa. Y después decía, bueno, lo dejo ahí, iba para otra cosa. Él prácticamente no se complicaba. Y así es nuestra generación. No se complica. Pero al dejar cosas a media siempre y ver que algo no se da y cambiar a otro y cambiar a otro, hemos perdido la constancia y tenemos una generación de casi logros y no una generación que completa sus metas o sus logros. ¿Cuántas personas tú has escuchado que dicen, sí, yo pude hacerlo y no lo hice? O sí llegué hasta ahí, pero no terminé. Sí, pero no avancé en esto. Sí, no alcancé a terminarlo. Lo dejé ahí. Mejor me dediqué a esto porque y en esto no me resultó. Dios te invita a ser paciente. Dios te invita a ser constante y a ser perseverante. Nosotros solo con la constancia, con la paciencia y la perseverancia vamos a alcanzar los objetivos. Ahora, ¿cuál es el sentir de este mensaje del día de hoy? Que nuestro principal objetivo es el Señor Jesucristo y el reino de los cielos, donde está Él y el Padre en gloria. Estar juntamente con Él, perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, dice la palabra de Dios, será salvo. Yo te decía que la palabra de Dios dice aquí en Hebreos 10, en el verso 34, que Dios nos invita a ser pacientes. Porque la paciencia es necesaria para que haciendo nosotros la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Ahora, aquí hay algo importante. La paciencia es necesaria, dice. Es necesaria para que obtengamos la promesa. El verso 36 dice así, mira, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y aquí hay cosas importantes. La paciencia es necesaria, pero para que obtengas la promesa tienes que tener paciencia y tienes que estar haciendo la voluntad de Dios. Estamos hablando, entrando al tema en un ámbito cristiano espiritual. Tú y yo tenemos una carrera por delante, la cual no podemos bajar los brazos en medio camino. Tenemos que permanecer hasta el fin. Tenemos que permanecer hasta el día que Cristo nos llame. ¿Cómo va a ser ese día? No sé. Llegaremos hasta la ancianitud, la vejez, o el Señor nos va a llamar, o el Señor vendrá otra vez y arrebatará la iglesia. Por eso esta serie se llama El Rey volverá. Ahora, ¿cuál es la promesa? Cristo viene otra vez. Esa es la promesa. Cristo viene otra vez. Ahora, nosotros que somos cristianos, que hemos sido hechos hijos de Dios por la gracia y la fe en Jesucristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que tenemos que entender por primer punto es que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 dice que los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe. Paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, viene de Dios y es dada
por Dios. En este contexto que nosotros estamos hablando, la paciencia está ligada a la salvación. La salvación que es dada solo por la gracia de Dios a través de Jesús. Somos salvos por gracia. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero para que se haga evidente en nosotros esa salvación, debemos ser constantes, debemos ser perseverantes, reflejarlo en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que reflejar la paciencia, la constancia y la perseverancia. A veces entendemos equivocadamente y creemos que la paciencia es soportar todo, aguantar todo, así te vituperen, así te estén ultrajando, maltratando, insultando. No se trata de eso la paciencia. Ciertamente sí, que Dios nos dio un espíritu de mansedumbre, de paciencia, para nosotros poder entender que aquellos que nos agravian cuando nosotros estamos en Cristo, están haciéndolo sin tener conocimiento. Y la palabra dice en Mateo capítulo 5 que nosotros somos bienaventurados. Tenemos dicha cuando somos vituperados o insultados por causa de Cristo. Pero la paciencia es realmente una virtud y un fruto del Espíritu Santo en el ámbito cristiano espiritual para nosotros permanecer hasta el fin junto al Señor Jesucristo. Tú puedes tener paciencia, tú puedes avanzar y conocemos gente que ha sido muy paciente, muy constante, muy perseverante y ha alcanzado objetivos y logros a nivel secular, a nivel financiero, a nivel económico, a nivel profesional. Y esos son ejemplos que debemos de seguir. Pero más allá de eso, el Señor nos está diciendo que esa paciencia tiene que permanecer en ti para que tú permanezcas en Él hasta el final de tu vida. Mira, Juan Zorrilla de San Martín, que era un escritor, periodista, un diplomático, un profesor docente uruguayo, decía de la siguiente manera, escucha esta frase: la paciencia es la fuerza del débil, la impaciencia, la debilidad del fuerte. Mira, la paciencia es la fuerza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte. Qué muy buena frase, ¿sí o no? La paciencia es la fuerza del débil, la impaciencia es la debilidad del fuerte. El Señor nos fortalece. Dios nos da la fuerza para seguir. Dios es aquel que nos sostiene y que nos ayuda. Mira lo que dice el escritor de Hebreos, porque yo te dije que el verso 35 dice que la paciencia es necesaria para que cuando hagamos la voluntad de Dios, nosotros alcancemos la promesa. Yo te decía, ¿cuál es la promesa? La promesa es que Cristo viene otra vez. Ahora, adicional a esto, que es la gran esperanza de la iglesia, que Cristo volverá, el Señor nos habla aquí a través de su palabra, el escritor de Hebreos nos está mostrando las bendiciones de Dios que resultan cuando nosotros somos pacientes en el Señor, cuando somos pacientes en la palabra de Dios, cuando somos constantes en la oración, en la palabra del Señor y cuando perseveramos en lo que hemos aprendido. Persevera en Él, persevera en lo que has aprendido, que nadie cambie tu forma de pensar, le decía el apóstol Pablo Timoteo, tenemos que ser perseverantes porque nos estamos jugando la eternidad. Nos estamos jugando la vida eterna y como yo siempre te digo, la vida eterna es en el cielo con el Señor Jesús o en el lugar de tormento o el infierno con Satanás y sus ángeles. Cristo quiere que tú estés con Él en el reino de los cielos. Cristo quiere que nosotros nos deleitemos con Él. Por eso Él entregó a Cristo a morir en la cruz. El Padre entregó a Cristo a morir en la cruz. Juan capítulo 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Que no envió Dios a su Hijo al mundo, dice la palabra, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero estas son las bendiciones que están escritas en Hebreos 10, 34 y 39. Verso 34, tenemos una herencia perdurable en el cielo, una herencia que no se corrompe, una herencia eterna, una herencia que nadie te la va a arrebatar porque Cristo te la ha dado, porque Él pagó con su vida, con sangre, para que tú seas salvo. Porque la palabra de Dios dice, el escritor de Hebreos mismo dice, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mira lo que dice el verso 34. Dice, porque de los presos también os compadeciste. Bueno, él está hablando a los hermanos, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice,
Tú te despojaste de todo. Tal vez te quitaron algo, pero entendiste que tu herencia está en los cielos. Tu herencia está en los cielos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si eres iglesia del Señor, tu herencia está en los cielos. A veces cometemos el error de compararnos con otro, de querer lo que el otro tiene, de que si el uno viaja y recorre el mundo, yo también tengo que recorrer el mundo. Tengo que yo hacer lo que hace el otro y entonces empiezo a tener celo y empiezo a tener envidia y empiezo a perder el gozo en mi corazón porque empiezo a anhelar lo que otro tiene y no estoy anhelando lo que Dios tiene para mí. Dios tiene para ti lo mejor. Tal vez tú no viajas alrededor del mundo, yo tampoco lo hago. Tal vez tú no tienes para irte a un crucero, yo tampoco tengo para hacerlo, pero el Señor nos ha dado un gozo que no puede comprar el dinero y ese gozo es que tenemos salvación en Cristo Jesús. ¿Tú te imaginas lo que va a ser en la eternidad? Lo que va a ser en la eternidad, que vas a estar en el cielo junto al Señor Jesucristo. Y dice el Apocalipsis que habrán calles de oro, mar de cristal, que estaremos ahí y el árbol de la vida estará en el paraíso y estará el árbol para la sanidad de las naciones y regiremos juntamente con Jesucristo. ¿No crees que esto vale más que 30 o 40 o 50 cruceros? ¿No crees que esto vale más que recorrer y darle la vuelta al mundo? Porque cuando estemos con el Señor, estaremos para siempre en gloria, en felicidad, en contentamiento, porque el Señor Dios Todopoderoso entregó su vida en la persona de Jesucristo para que seamos salvos. Hay una herencia perdurable. Mira, el despojo de vuestros bienes sufristeis. Tal vez has pasado por pruebas, tal vez has pasado por necesidad, tal vez estás pasando por un momento de angustia, pero lo que viene luego es mejor. La herencia en los cielos es mejor. Pero ¿cómo tú aseguras esa herencia en los cielos? Solamente creyendo en Jesús como tu Señor y Salvador. Solamente confiando en Él. Satanás quiere confundir a la gente. Y hay un sinnúmero de religiones. Y están las sectas, y están las religiones, y están los movimientos de pensamiento, o están las cuestiones que salen de lo normal y van a lo psíquico o van a lo que es espiritual o van a lo que es místico para hacerte pensar que hay varias formas. No, la única manera en que tú vas a llegar al cielo es a través de Jesús. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tienes una herencia perdurable. Esa herencia perdurable está en Jesús. Te invito a aceptar a Jesús. ¿Qué otra bendición dice el libro de Hebreos? Que debemos confiar en Dios porque tiene un grande galardón para nosotros. La confianza en Dios tiene un grande galardón. O sea, hay una promesa, hay un regalo, hay un obsequio, hay una dádiva que viene solo dada de Dios en la persona de Jesucristo. Dice, no perdáis vuestra confianza, el verso 35, que tiene grande galardón. La confianza en Él tiene grande galardón, no la confianza en ti mismo, no la confianza en el sistema del mundo, no la confianza en los gobiernos ni en el sistema económico, la confianza en el Señor Dios Todopoderoso. Porque un día los sistemas van a colapsar, un día los gobiernos van a colapsar, un día la sociedad que sigue en declive va a seguir en declive y va a seguir caminando hacia el abismo, pero si tú tienes a Cristo, estás seguro. Ahora, ¿qué más hay en las bendiciones? Hay una promesa dada por Dios que nosotros alcanzaremos. Verso 36, porque es necesaria la paciencia, la que yo te leí al inicio, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtendréis la promesa. Nosotros alcanzaremos la promesa por la gracia de Dios, pero sé paciente, sé constante, sé perseverante, sigue hacia adelante, no te rindas, no mires para atrás. Si ya empezaste, camina, no te dejes llevar por las cuestiones del mundo, por lo que la gente te diga. Muchas personas te van a decir que no puedes, muchas personas te van a criticar, muchas personas van a decir que tú no estás apto para hacerlo, pero Jesús es quien te capacita. Solo que tu motivación sea la correcta, que tu corazón esté correcto con el Señor, que no anhelemos solamente el protagonismo ni el alcanzar eh, en esto de las redes sociales o vistas que son necesarias o llegar más allá para llenar el ego y para llenar
el corazón de orgullo, no, sino para que Dios se manifieste y nosotros rogamos a Dios para que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida el día de hoy. Pero hay una promesa la cual nosotros alcanzaremos y hemos alcanzado en la persona de Jesucristo. Ahora, Dios es bueno y Él es fiel y nos ha dado la salvación. Pero hay cosas que tú y yo debemos hacer y ahora viene la contraparte, lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. ¿Qué tenemos que hacer? Ser constantes. La promesa ya está, el galardón ya está, las dádivas ya están, las bendiciones están ahí. Tú tienes que tomarlas. Tú tienes que ser paciente, constante y perseverante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si tú ves este texto bíblico en Hebreos capítulo 10, 34 al 39, hace un paralelo a lo que dijo el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. En Habacuc capítulo, en Habacuc capítulo 2, verso 4, desde el verso 4, dice así la palabra de Dios, el profeta, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. En el verso 3, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y el verso 37 de Hebreos capítulo 10 dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Permanecer firmes, constantes, perseverantes y pacientes. Porque aunque pareciera que tardare, porque nosotros no conocemos los tiempos los conoce Dios. La Biblia dice que un día para Él son como 1000 años y 1000 años como un día. El día y la hora nadie lo sabe, pero aunque parezca que tarde, más se apresura a cumplirse. Mira, aunque tarda, se apresura hacia el fin, corre hacia el fin, corre a su cumplimiento, porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Dice la palabra de Dios también en Habacuc capítulo 2, versos 3 y 4. Hay una palabra que dice aquí, aunque se tarde por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. No mentirá es algo tan importante porque la palabra de Dios dice que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no mentirá. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice que el Señor no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que espera con paciencia porque no quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Él está esperando con paciencia, porque la Biblia también dice que la paciencia de Dios es para salvación de vuestras almas. No mentirá, el Señor no miente, no ha mentido y no mentirá jamás. Él es fiel para cumplir y todo lo que está aquí en la palabra de Dios se va a cumplir. En una ocasión un muchacho me dijo, esto de que Cristo viene, estábamos, no me recuerdo, creo que estábamos viendo ciclismo en ESPN y nosotros empezamos a ver a Richard Carapaz cuando él iba a ganar el Giro de Italia y él decía, estas carreras son tan largas que demoran semanas, demoran días y son mucho tiempo pedaleando porque él es venezolano y me dice, mucho tiempo pedaleando y son una carrera como de nunca acabar, como el cuento del gallo pelón que decimos nosotros, me decía él, que dicen que va a pasar y no pasa. Es como estos que dicen que Cristo viene y no viene nada. No es que no viene nada. Él no miente y Él no tarda, aunque parece que ha tardado, porque estamos año 2026 y nosotros pensamos que ha tardado desde su primera venida, cuando muere en la cruz para acá. Estamos en el año 2026 y hemos escuchado mucho tiempo, en los años 80, años 90, y aún seguimos escuchando que Cristo viene y decimos no viene nada, pero no es que no viene, está esperando por ti, así como esperó por mí. Un 13 de octubre del 2014 que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, fue el día que entendí que la paciencia de Dios era para la salvación de mi alma, porque si Él venía antes de ese año, yo me hubiera perdido, pero gracias a Él ahora tengo esperanza y tengo salvación. ¿Qué más tú tienes que hacer? Tienes que esperarlo porque sin duda vendrá, no va a tardar. ¿Qué más tú tienes que hacer? Tienes que confiar en Él. El verso 38 dice, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Espéralo, confía, sé fiel, sé firme y ten fe, porque la fe te va a ayudar a sostenerte. Pero la fe tiene un fundamento y ese fundamento es Jesucristo. ¿Qué más tienes que hacer y yo tengo que hacer? No retrocedas. Permanece hasta el fin.
sigue firme, sigue peleando tu batalla, sigue caminando hacia adelante, no retrocedes. El volver atrás no es una opción. Nosotros teníamos un presidente, Sixto Durán Ballén, en el Ecuador, que dijo, ni un paso atrás, no des ni un paso atrás, ni para coger impulso, como dicen, yo creo que en una canción de un rapero cristiano, ni para coger impulso, no mires atrás, no vuelvas atrás. El ir para atrás no es una opción. Si empezaste, sigue caminando hacia adelante. Si te paraste, si hiciste un freno, si te equivocaste, si caíste, vuélvete a levantar. No retrocedas. Permanece firme, permanece en fe, porque Él está contigo. ¿Qué más tienes que hacer? Lo que dice este estudio bíblico del día de hoy. Sé paciente, sé constante, sé perseverante. Josué 1, capítulo 8, Josué capítulo 1, verso 8 y 9, la palabra de Dios dice, y el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios es lo que tú y yo debemos hacer, perseverar, ser constantes. La constancia es la práctica de la paciencia. La perseverancia es la eficacia de la paciencia. Sé constante, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y dice la palabra de Dios, y le dijo el Señor a Josué, Moisés había muerto, el pueblo estaba mirándolo a él, le había dicho, si tú estás con el Señor, te seguimos. Y el Señor le dijo a Josué, solo esfuérzate y sé valiente. No temas y no desmayes, porque yo, Jehová, lo está diciendo el Dios Todopoderoso, estoy contigo donde tú quieras que vayas. Él está contigo, Él permanece contigo, al igual que en la cárcel en Filipos, cuando Pablo y Silas estaban cantando y se soltaron los grilletes y el carcelero pensaba que se habían escapado los presos y se iba a quitar la vida. Pablo le dice, no hagas tal cosa, estamos todos aquí. Y el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sé paciente, sé constante y sé perseverante. Hagamos esto, hermano. Hagamos esto. Sigamos mirando al cielo, donde está nuestra esperanza, nuestra morada, esperando con paciencia, porque el Rey Jesucristo volverá, viene pronto, viene por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, a nuestro Señor. Recuerda, el Evangelio no es una religión más, el Evangelio es un estilo de vida, una vida de paciencia, de constancia, de perseverancia. Es vivir en obediencia a la palabra de Dios, porque Jesús dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos aquí el próximo miércoles, como tú sabes, a esta hora, 6 de la tarde, hora de Florida, 5 de la tarde, hora en Ecuador, y donde tú me puedes estar viendo en el horario que te encuentres. En este tiempo nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales como Tiempo de Dios Ministries en Facebook. Puedes ir a Instagram como TDD Ministries y pronto nosotros vamos a estar compartiendo cápsulas de pequeños contenidos donde vamos a estar reflexionando acerca de lo que nosotros debemos hacer en este tiempo para cuando Cristo venga nos haya preparado. La gracia de Dios está sobre nosotros, está sobre ti. Que Dios te bendiga a ti y tu familia y nos vemos la próxima semana. No te olvides que también tenemos nuestro canal de YouTube en TDM Ministries y muy pronto voy a estar haciendo unos estudios con unos hermanos de la iglesia que me van a estar ayudando en esta parte y yo les bendigo y les amo en el Señor. No sé, tengo aquí, estoy junto con mi esposa, me dice que saludemos aquí no sé, Katy, mi hermana, ya es porque está la otra hermana, Katy. Yo envío saludos a Katy, que Dios la bendiga, le doy gracias a Dios por su vida, por su ministerio, que bendiga la vida de Andrés. Estábamos con una confusión con Andrés, pensábamos que lo íbamos a ver aquí en Fort Lauderdale, pero no se pudo. Y yo los bendigo, les doy gracias a Dios por lo que ellos están haciendo en la universidad. Que Dios bendiga a mi mamá. Yo me siento contento porque estamos cerca a tenerla acá y yo sé que ustedes se van a gozar porque la voy a tener aquí conmigo también compartiendo un mensaje. Tengo a Andrés también. Yo vine corriendo de la oficina. Sé que Andrés ahorita está full con los taxes, con los impuestos, pero le doy gracias a Dios por el apoyo que ellos nos dan. Desde aquí, a Claudia, a mis tíos y primos que están aquí conmigo. También que el Señor bendiga a Verónica, la esposa de Dani. Oh, estos lentes me los hizo Dani, ustedes lo pueden ver aquí. La esposa de nuestro hermano Dani. Yo le doy gracias a Dios por su vida, le doy gracias a Dios por su mamá, porque sé que ella está con bien. El Señor nos está ayudando. Les invito, hermano, les invito
a que ustedes puedan ir a Tiempo de Dios Ministries y le den me gusta a la página de Facebook, porque eso nos va a ayudar muchísimo a seguir avanzando en este ministerio. Lo importante es que nosotros queremos seguir anunciando la palabra de Dios y el Señor usa a quien quiere usar y le da a quien quiere dar las cosas. Entonces, puedes ir ahí, darle clic, si viste el video, dale clic ahí en Tiempo de Dios Ministry, dale me gusta y comparte en tus redes sociales, compártelo a tus amigos, invita a tus amigos a darle me gusta a la página. Como te digo, somos una extensión de la Iglesia Tiempo de Dios allá en Ecuador. Que el Señor bendiga al Concilio Pentecostal de Benecer también y a Iglesia Familiar donde nosotros estamos visitando. Dios le bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde aquí en TDD Ministries en Evangelio, un estilo de vida. Dios te bendiga. Bueno, 5 de la tarde en Ecuador, recuérdalo. Dios te bendiga. Un abrazo. Aquel que yo creía poseer.